Bien, buenos días. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Y hoy vamos a ver el tema de lo que va a ser justamente la, eh, el ámbito político aquí en México. Hola, Hanna. Hania, perdón. Ok, vamos a ver entonces el ámbito político. Esta es la primera clase de este ámbito, es decir, vamos a tener varias clases en las que vamos a estar tocando el ámbito político. Hoy vamos a tocar algo muy general, sobre lo que es la política y algunas cuestiones generales junto con algunos ejemplos del mundo. Y ya luego vamos a ir profundizando en ellos en la siguiente clase. Entonces, pues este es el ámbito político, primera parte, por así decir. ¿Ok? De acuerdo. Yendo rápido, vamos a ver lo siguiente. Primero, ¿qué se supone que significa esa cuestión de que sea algo político? Ya hemos visto nosotros anteriormente lo que es la política. Entonces vamos a verlo de varias maneras. A ver, quiero ver cómo lo puedo poner por acá. Aquí vamos a verlo de varias maneras. En primer lugar, si ven que de repente estoy hablando muy rápido, me dicen porque pues estoy yendo lo más rápido posible para ganarle al tiempo que me da la plataforma. Ok, tenemos en primer lugar que por político podemos entender aquello que se refiere a la sociedad o aquello que refiere a la convivencia o al orden social. Vamos a poner a la organización. ¿Ok? Desde este punto de vista, cuando nos referimos a la política como lo social, como la interacción social o la organización social, porque también de alguna manera implica la organización, nos estamos acercando más a la visión antigua, es decir, a la visión de los griegos. Hay que recordar, aunque eso ya lo había mencionado cuando vimos la parte de qué es la política, que habíamos visto en el primer parcial, pero hay que recordar que básicamente para los griegos la sociedad lo que importaba no era el tipo de gobierno como tal, aunque fue uno de los temas de los que reflexionaron, más bien lo que a ellos les importaba era el hecho de que éramos animales sociales, o el famoso son politicón, o animales políticos. Pero por políticos ellos se referían justamente a la cuestión social, a que estamos de otros, de que vivimos de otros, y que por lo tanto pues vamos formando estados. En el caso de los griegos, estos estados pues eran ciudades-estado. Es decir, no existía Grecia como la conocemos hoy, lo que existían eran muchos países con una cultura similar llamada la cultura griega, pero que en general pues eran países distintos. Cada quien tenía sus propios gobernantes, su propia forma de gobierno, su propia economía, e inclusive luchaban y peleaban entre ellos, y únicamente cuando tenían que defenderse de alguna fuerza exterior es cuando se unían entre todos. Pero en general cada ciudad era una ciudad-estado, era independiente una de otra. Lo mismo pasaba con los mayas aquí en la península de Yucatán y Centroamérica. Básicamente los mayas tenían también ciudades-estado, peleaban entre ellos, cada quien tenía su forma de gobierno, su propio rey, y pues varias aldeas o pequeños pueblos que estaban a su cargo. Por ejemplo, Chichen Itza se peleaba luego con Mayapán, y así estuvo bastante tiempo hasta que hicieron pues de alguna forma hicieron ciertas alianzas y ya, ¿no? Y ya para la llegada de los españoles ya habían caído las grandes ciudades y más bien había cacicazgos. Entonces, vamos a decir que es esta visión más tradicional, más clásica de que por política hay que entender lo que se refiere a la organización social, más allá de la cuestión simplemente del gobierno. Otra visión que vamos a tener que es común en la Edad Media es la política como aquello que se refiere al bien común, que de alguna manera tiene una continuación con lo que hemos dicho anteriormente de los griegos. ¿Ok? Pero que en los filósofos medievales como Santo Tomás de Aquino va a ser también importante esta cuestión. Entonces, pues básicamente tenemos la idea de qué se supone que es el bien común y de que la política debe tratar justamente sobre el bien común, sobre aquello que nos corresponde a todos. Nuevamente tiene que ver con la organización social, nuevamente tiene que ver con qué derechos y qué obligaciones deben tener los ciudadanos y el gobierno, etc. Y luego tenemos la postura de Maquiavelo, que es sobre el poder. ¿Ok? Es decir, cómo tener y mantener el poder. Entonces, aquí voy a poner muy rápidamente, este es de los griegos, este es de los medievales, este es de Maquiavelo. ¿Ok? Aquí se los pongo para que quede un poco más claro. Espero que estén tomando apuntes, ¿eh? A ver, griegos. Aquí tenemos a medievales. Y aquí vamos a tener a los modernos.
Si tienen alguna duda, recuerden que la pueden hacer por el chat o directamente alzando la mano y les doy la palabra. Ya vino Vanessa, de acuerdo. Entonces tenemos esta parte, ¿ok? Tenemos que por política podemos entender ya sea la organización social, ya sea lo referente al bien común, ya sea lo referente al poder, y en general realmente la política es una mezcla de todos, porque al fin y al cabo en esta organización social hay relaciones de poder, en esta bien común pues va a haber también una intención de poder, pero que no necesariamente es algo negativo como normalmente nos imaginamos. Y esto en cuanto, lo podemos ver en cuanto a ciencia o en cuanto a tema propiamente que pues afecta a la vida cotidiana. Ya como ciencia, pues va a ser aquella ciencia que hace referencia a la organización social y a las relaciones de poder que se generan entre ellas. Y pues va a ser la que estudie todo eso. Esa parte ya la vimos nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que añadir a esta cuestión entonces del ámbito político? Que justamente va a haber una serie de sistemas políticos que podemos ir clasificando. Y de entrada vamos a tener aquí algunas cuestiones importantes. Actualmente, ¿qué tipos de formas de gobierno hay? Aquí si hay alguien que quiera decir qué formas de gobierno conoce. ¿Nadie? ¿Nadie conoce alguna forma de gobierno? ¿O empiezo a hacer preguntas específicas a personas específicas? Ok, veamos el chat. Dice... Gael dice que no. Ok, veamos. Jania, que supongo que está por ahí perdida. Dime, por favor, ¿cuál es la forma de gobierno que tiene México? ¿La qué? La forma de gobierno que tiene México. Oye, ¿por qué a mí? Espera. No lo sé. Ay, ¿cómo pasaron Sí, la secundaria? República. República, ok, tenemos la República. Ok, Ya eso basta. Ya fue tu participación. Ok, tenemos la República. A ver, vamos a ver el chat porque creo que aquí hay otros más que están. A ver, Axel, dices que por monarquía, por ejemplo, dice Alejandra. Axel pregunta que si por jerarquía. Especifica exactamente a qué te refieres por jerarquía. Ya el que aristocracia. Efectivamente, tenemos la monarquía y hay aristocracia. Ok, a ver, voy a ponerlos acá entonces, los que están mencionando ahorita. Entonces, monarquía. La monarquía y la aristocracia la voy a poner junta en este apartado. Aristocracia. Ok, veamos. Jania dice que democracia, Melissa que la dictadura. Ok, vamos a poner la dictadura también, que pone Melissa. Ahorita voy a mencionar un poco de la federal y no federal, pero... Y la dictadura. Voy a reducirlo todo a solamente dictadura. Vamos a reducirlo todo para efectos prácticos a... Por ahí mencionaba el presidencialismo, ahorita voy a mencionar el presidencialismo, pero primero vamos a mencionar estos tres que acaban de decir, porque me parece importante. Vamos a solamente tener, para que sea más simple, lógicamente no es tan simple como lo que les estoy explicando, pero es como para que lo entiendan. Y cómo se llama, y bueno, es para que lo entiendan lo más sencillo posible, ¿de acuerdo? Realmente si alguien se mete a estudiar política va a ver que esto es más complejo de lo que yo los explico, pero pues yo creo que pueden entender lo básico con esto. Primero tenemos el modelo republicano. Este modelo republicano, o como nosotros lo llamamos república, generalmente es un sistema representativo. O sea, en realidad yo no hablaría tanto de república, sino más bien de sistema representativo. ¿Por qué? Porque hay repúblicas que son dictaduras. Por ejemplo, la República Popular de China es una dictadura. La diferencia es que es una dictadura no de una persona, sino de un partido. La República, no me acuerdo cuál es el nombre oficial de Corea del Norte, pero también es una dictadura. O sea, básicamente es una dictadura que aparte se hereda. En pocas palabras, es una monarquía en realidad disfrazada de república. Entonces,
pues realmente más que hablar de república, vamos a hablar de sistema representativo, ¿ok? Entonces, aquí tenemos por un lado el sistema representativo, que hay muchas formas de que sea república, confederación o depende. Tenemos la monarquía y tenemos la dictadura. El sistema representativo, ¿por qué no le llamo democracia? Porque vi que por ahí alguien mencionó la democracia. Normalmente van a encontrar que, pues que se le llama generalmente democracia. O sea, aquí en México hablamos de la democracia, en Estados Unidos habla de democracia, pero la realidad es que no es una democracia como tal. Aunque eso se lo voy a dejar de tarea para que lo investiguen más, pero como para que lo tengan presente, la democracia murió con los atenienses, ¿ok? Entonces, cuando Grecia se pierde y termina cayendo a manos de los romanos, desaparece la democracia como tal. Ok, por ejemplo, dice Gael que República Popular Democrática de Corea. Ok, esa es Corea del Norte, la República Popular Democrática de Corea, que como ya vemos, la democracia no tiene nada y que aparte pues es una dictadura hereditaria, o sea, básicamente es una monarquía. Ok, entonces tenemos el sistema representativo, tenemos a la monarquía y la dictadura. ¿Por qué les decía que no es democracia? Porque básicamente en la democracia el patriarcado ya no existe, Axel. Ahorita voy a explicar por qué digo que ya no existe el patriarcado. Entonces, básicamente, en el sistema representativo tú no tienes el poder directo. Tú nombras a ciertos representantes, de ahí el nombre representativo, que es básicamente lo que hacemos al votar. En algunos sistemas hay mayor o menor forma de que quien vota pueda controlar al gobierno, pero, por ejemplo, en el caso de México esto no es así. Es decir, si el Congreso decide algo, no hay muchos controles que puedas ponerle como para que la gente diga, sabes que no estoy de acuerdo y quita esto, ¿no? En realidad no hay muchos controles para eso. Entonces va a depender. Hay países que sí tienen más control sobre el gobierno por parte de los ciudadanos, como puede ser en Suiza, y hay gobiernos que no, como el caso de México, que no es tan fácil echar abajo algo que decida el presidente o que decida, ¿cómo se llama? El Congreso. Como es el caso de lo que ha pasado últimamente con por ejemplo, lo que pasó ahorita con el aeropuerto y lo que está pasando con Dos Bocas, que es una refinería que están construyendo en Tabasco, que básicamente por sus pantalones el presidente ha dicho que lo quiere, hizo una consulta mal hecha e ilegal, porque no existe todavía o no está contemplado lo que el presidente hizo dentro de la Constitución y aparte obviamente no lo hizo un órgano oficial debido, o sea, básicamente no hay una ley que lo regule y tampoco hay garantía de que fue hecho bien, porque no hay un organismo como el INE que lo hubiera hecho. Entonces, pues básicamente tenemos que, pues no hay forma de controlarlo porque ya lo decidió él y punto. Y mientras el Congreso esté de acuerdo, que también el Congreso obviamente está controlado por él, pues no hay forma de hacer gran cosa más que interponer recursos ante la Suprema Corte de Justicia. Entonces, bueno, hay países donde en cambio es más posible. Entonces tenemos sistemas representativos que pueden ser más o menos funcionales dependiendo del caso, pero eso es lo que realmente tenemos. La democracia como tal murió con los griegos. Luego tenemos la monarquía. De la monarquía vamos a encontrar muchas formas también. Entonces, para ir aclarando un poco más esta parte, vamos a ponerlo por acá. Ok, mencionaban el presidencialismo. Presidencialismo. Ok, tenemos en primer lugar el presidencialismo. Voy a poner otro que va a ser el presidencialismo. Y vamos a poner otro que va a ser el parlamentarismo. En el caso de la monarquía aristocracia, voy a poner que hay constitucional y que hay monarquía absoluta. Y la dictadura, pues es dictadura. Ese creo que no hay ninguna complicación al respecto. Ok, veamos. Entonces, tenemos presidencialismo, tenemos el semipresidencialismo y tenemos el parlamentarismo. Y de la monarquía tenemos la monarquía constitucional y la monarquía absoluta. Ok, estos son algunos modelos que se pueden obtener o con los que trabajan ciertos países. Por ejemplo, el sistema representativo presidencialista, que sería lo que tiene México y Estados Unidos, el poder básicamente, no tanto el poder, porque se supone que los tres poderes tienen sus funciones, pero más que nada lo que es la influencia que tiene uno de los poderes o sobre quien se centra más la atención, pues él suele recaer sobre el presidente. En este caso, el presidente, a ver, espero que me quepa, creo que sí cabe.
creo. El presidente es jefe de Estado, bueno, es cabeza de Estado, sí, vamos a ponerle jefe de Estado y de gobierno. Ok, ¿a qué me refiero con que es jefe de Estado y de gobierno? No siempre el que gobierna no siempre es el jefe de Estado, o sea, no siempre es el representante del Estado. Por ejemplo, en este caso, en el caso mexicano y en el caso de Estados Unidos, el presidente es tanto jefe o cabeza de Estado como jefe de gobierno. Es decir, no solo representa al Estado mexicano, sino que aparte gobierna efectivamente, es decir, es el que hace el trabajo. ¿Me explico? Y esto pasa, como mencioné anteriormente, en México, en Estados Unidos y en muchos países de Latinoamérica, donde el presidente, al ser la figura central, es el representante del Estado, que recuerden que el Estado es la unión entre gobierno, pueblo, territorio y leyes, y a la vez es quien efectivamente tiene que hacer valer las cosas, quien trabaja, quien hace, vaya, quien gobierna. ¿Me explico? Son dos figuras que aunque parecen lo mismo, son de hecho distintas. En el semipresidencialismo va a haber básicamente lo mismo, pero aquí suele haber una combinación donde tal vez haya otra figura intermedia, como puede ser un primer ministro o donde puede ser un vicepresidente que tiene cierto poder o que cierta influencia. ¿Ok? Y luego tenemos el parlamentarismo. En el parlamentarismo, quien tiene el énfasis es el parlamento. El poder ejecutivo, o sea, el que será el presidente, normalmente no se le va a llamar presidente, sino va a ser ministro o primer ministro, o vaya, o presidente de gobierno, a veces le llaman como en el caso de España, pero el que importa es el parlamento, ¿ok? Y dependiendo de cómo sea este parlamento, puede ser elegido directamente o puede ser elegido, perdón, el primer ministro puede ser elegido directamente o puede ser elegido indirectamente. Entonces aquí vamos a poner no voy a borrar esta parte. A ver. Quiero borrar esta parte, borrar. Ok, ahorita les voy a dar unos ejemplos de parlamentarismo. ¿Qué países son parlamentarios? Básicamente tenemos a Canadá, tenemos a, me parece, Nueva Zelanda, a Inglaterra, bueno, a Gran Bretaña en general, entre otros, pero en general son ¿cómo se llama? Los países de habla inglesa, aunque obviamente no son los únicos. ¿Cuál es la diferencia acá? En el caso de lo que es Inglaterra, básicamente, perdón, aquí vamos a hablar de una diferencia. En el caso de Inglaterra, el Parlamento, o sea, tú no eliges a todo el Parlamento. Por ejemplo, el Parlamento de Inglaterra tiene su Cámara de Lores y su Cámara de Comunes. Los comunes, pues, son los que la gente elige básicamente por voto. La Cámara de Lores, pues, serían los nobles o la aristocracia. Y luego de ellos tienen que ponerse de acuerdo para saber a quién se va a elegir de primer ministro. Así es como funciona en algunos lados. En el caso de Inglaterra, el primer ministro sí lo hacen por voto directo, es decir, ellos votan por el primer ministro y es avalado por el Parlamento. Pero en el caso, por ejemplo, de lo que sería Alemania, el primer ministro no es votado por, ¿cómo se llama? Pues por la gente. Quien lo elige es el Parlamento. Es decir, es como que el presidente, en lugar de que tú votes por él, el Congreso dijera, pues nosotros queremos que ese sea el presidente. Mientras la mayor parte del Congreso o del Parlamento esté de acuerdo, pues esa va a ser básicamente quien quede como primer ministro o como presidente en el supuesto que le llamen presidente. Ese es el caso de Alemania. En el caso de Inglaterra, a ellos sí lo eligen directamente. Pero básicamente es el mismo problema. Tienen que ponerse de acuerdo con el Parlamento, o el Parlamento tiene que aprobar, tiene que de alguna forma ponerse de acuerdo con quien fue elegido. ¿Cuál es la diferencia entonces con el presidencialismo? Aparte de que en el parlamentarismo el Parlamento tiene mayor prioridad que el Ejecutivo, y normalmente el Ejecutivo tiene que darle o rendirle cuentas al Parlamento, la otra cuestión es que en el parlamentarismo el jefe de Estado es distinto del jefe de gobierno. ¿Ok? Es decir, el que gobierna y el que representa al Estado es distinto. ¿Hasta aquí me están entendiendo? Así rápidamente escríbanme en el chat si sí o si no, para que más o menos me dé una idea de qué tanto me están entendiendo. Ok, ¿qué pasó? ¿Los que alzaron la mano? Ok, la mayoría dice que sí me está entendiendo, perfecto.
Entonces continúo. Volviendo al ejemplo de Inglaterra. ¿Quién es el jefe de Estado de Inglaterra? ¿Quién se imaginan que sea el jefe de Estado de Inglaterra? ¿Cuál era la pregunta, profe? O sea, ¿quién es el jefe de Estado de Inglaterra o de general de Gran Bretaña? ¿Quién es su jefe de Estado? ¿Quién es el mero mero que los representa? Según Wikipedia. No sé. Bueno, la que estaba escuchando Wikipedia, ¿qué decía Wikipedia? Isabel II. Exactamente, Ah, la la reina. realeza iba a decir. O sea, la reina de Inglaterra es la jefa de Estado. Aquí pasa algo curioso porque ella es la jefa de Estado, ella representa a Gran Bretaña, pero ella no es quien gobierna. Quien gobierna es, bueno, en el caso actual es Boris Johnson, es el actual primer ministro de Inglaterra. Obviamente el primer ministro va cambiando cada determinado tiempo como lo hacen los presidentes, pero la jefa de Estado es la reina, pero ella no es quien gobierna, ella no es quien toma decisiones de gobierno. Quien toma las decisiones de gobierno es el primer ministro, que en este caso se llama Boris Johnson actualmente. Obviamente eso en unos años va a cambiar y va a ser otra persona tal vez. ¿Ok? ¿Por qué es curioso este caso? Porque aunque la reina es la máxima representante de los ingleses y de los escoceses, de hecho, por ejemplo, a lo que voy de por qué es curioso, porque aunque ella es la jefa de Estado de Inglaterra y de Gran Bretaña, también es la jefa de Estado de Canadá, de Australia, de Nueva Zelanda y de no sé cuántos países más. Es más, a lo que voy es, estos países son países independientes, ¿me explico? No son parte de Inglaterra, no son colonias, aunque en algún momento de su historia lo fueron, son países completamente autónomos, pero quien los representa y quien aparece inclusive en sus monedas es la reina Isabel. Sigue siendo su reina oficialmente, pero obviamente no, ella ni siquiera gobierna en Inglaterra. O sea, quien va a gobernar en Inglaterra va a ser un primer ministro que no tiene injerencia en las decisiones de los demás países, a pesar de que es la misma jefa de Estado. Y estos otros países van a tener también sus primeros ministros o presidentes, pero que son jefes de gobierno. Es decir, ellos son los que hacen la chamba, ellos son los que tienen que tomar decisiones, todo recae en lo que ellos hagan o dejen de hacer, pero quien los representa ante los demás países, pues es la reina Isabel. Lo mismo pasa algo curioso con Alemania. No sé si recuerdan, seguramente no lo recuerdan porque no sé qué tanta importancia le dan a estos temas, porque todavía están muy jóvenes, pero por ejemplo lo que pasó con el presidente de Bolivia. Cuando el presidente de Bolivia fue quitado de su puesto, porque se supone que él renunció, pero ahí, obviamente los que están a favor de él dicen que fue golpe de Estado, pero él teóricamente fue el que renunció por su propia cuenta. Entonces, cuando él renuncia, hay gente que para defenderlo empieza a decir que claro, que como fue en un país latinoamericano el que un indígena se quisiera reelegir, como por quinta vez o tercera vez, no sé cuántas veces ya se religió el tipo, que por eso nosotros lo llamamos dictadura, pero que si pasa en Europa, entonces no es dictadura. Y para ejemplo básico, lo querían comparar con Angela Merkel, que es la primera ministra de lo que es Alemania. ¿Ok? ¿Cuál es la enorme diferencia y por qué son ignorantes los que dijeron esta comparación? Porque en primer lugar, y no me voy a meter en la cuestión de si violó o no la propia constitución que hizo el señor Evo Morales. En primer lugar, en el presidencialismo tiene que haber un voto directo, ¿ok? En el presidencialismo tú eres jefe de gobierno. Perdón, en el presidencialismo eres el jefe de Estado y el jefe de gobierno. En el caso de Alemania, el sistema alemán no funciona así. El presidente de Alemania no es Angela Merkel, a pesar de que es a la que siempre ven en la televisión y la que siempre habla en nombre de Alemania, ella no es la presidente. El presidente es otro, que de hecho nadie lo conoce porque ni siquiera es importante. Ustedes pueden buscar en Wikipedia quién es el presidente de Alemania y van a ver que no es Angela Merkel. ¿Por qué? Porque esta persona es jefe de Estado. Es quien representa a Alemania, pero no es, ¿cómo se llama? No es quien toma las decisiones. Quien toma las decisiones es Angela Merkel. Esa es la que realmente importa. Ahí está, de hecho ya lo puso Gael. Es Frank Walter. Frank Walter es el presidente de Alemania. ¿Alguna vez habían escuchado de él? Obviamente no, porque nadie lo conoce. Angela Merkel seguramente la han visto por lo menos en algún meme. Por lo menos. Aunque no sepan quién es, seguramente la han visto. Entonces, es ahí donde vemos nuevamente la diferencia entre el parlamentarismo y el presidencialismo. En el parlamentarismo tenemos a Angela Merkel, que es elegida por el parlamento y que por lo tanto puede ser elegida 20,000 veces y puede pasársela toda la vida de primera ministra si el parlamento lo quiere.
porque ella no es quien es la jefe de Estado. El jefe de Estado sí es elegido por voto, es decir, Frank, ¿cómo se llamaba? Permítame. Frank Walter es elegido por vía del voto, obviamente después de ciertos años es quitado del puesto, y Angela Merkel, que sería, en Alemania le llaman canciller, pero es lo mismo que un primer ministro, es el equivalente. Y Angela Merkel es la canciller. Sí, es correcto, lo que dice Gael es correcto, es canciller. En el caso de Alemania no le llaman primer ministro, le llaman canciller. Y a la canciller le elige directamente el parlamento. Por eso es que ella ha estado años y años de canciller. No es porque sea una dictadura, no es porque a ellos queramos llamarlo democracia, sino que su democracia funciona así. No necesariamente. Pregunta Jania que si todos los presidentes tienen un ministro. No necesariamente. En el caso de México, nosotros no tenemos un primer ministro, tenemos un presidente que recuerden que es ambos, es decir, es jefe de Estado y de gobierno, nos representa y a la vez toma las decisiones. Y no tenemos vicepresidente, como sí pasa en Estados Unidos, que hay un vicepresidente, pero que tampoco es un primer ministro, es un vicepresidente. Más bien lo que tenemos es un secretario de gobernación, pero el secretario de gobernación al fin y al cabo tiene que darle pues ahora sí que respuestas o tiene que darle resultados al presidente de la República. En el caso de Estados Unidos tenemos al presidente y al vicepresidente, que no sé si vieron, bueno, sí, de hecho ayer que estaban viendo lo de la Constitución estadounidense con la mexicana, van a ver que hay ciertas diferencias notables en tanto cómo nace la Constitución de Estados Unidos como cómo nace la nuestra. En el caso de Estados Unidos, ellos eran 13 colonias distintas, es decir, eran 13 gobiernos diferentes. En el caso de México, nosotros éramos una sola colonia con un solo gobierno. Bueno, ni siquiera éramos una colonia, éramos un reino o un virreinato. Pero que básicamente teníamos, o sea, no es que hubieran diferentes colonias, sino que éramos una sola, ¿me explico? Ellos no, ellos eran 13 con sus propios gobiernos y básicamente su constitución y su forma de gobierno nace queriendo unir a las 13, pero sin dejar de ser hasta cierto punto libres. Por eso en Estados Unidos se da el fenómeno de que hay leyes que son aceptadas en un estado, pero que son rechazadas en otro. Por ejemplo, en California puede ser legal tal vez la marihuana, pero te vas al estado que está al lado y resulta que ahí está prohibida y que te meten a la cárcel por 20 años. O inclusive que puede ser que estatalmente sea legal, pero federalmente esté prohibida. Entonces es un poco complicada su relación porque pues, los estados tienen demasiada libertad, o son demasiado autónomos respecto a el gobierno federal. En el caso de México no es así, porque nosotros ya éramos una sola colonia, ¿me explico? Y por lo tanto, aquí más bien lo que intentó la Constitución fue hacer que no se separen en lugar de unirlas, ¿me explico? Que es diferente del modelo. Entonces, bueno, esas son algunas diferencias. Entonces ya vimos que en el parlamentarismo funciona diferente también. El parlamentarismo en algún momento se trató de imponer en México, pero no funcionó, porque pues aquí cada quien quiere... O sea, aquí los políticos nunca se ponen de acuerdo desde el principio que existimos. Ese es uno de los peores males de México, sus políticos. Luego aquí mencioné en la monarquía, que hay monarquía constitucional y monarquía absoluta. Por ejemplo, en el caso de Inglaterra, su monarquía constitucional es a la vez una monarquía parlamentarista. Es decir, tenemos a un rey que tiene que responder ante el pueblo conforme a lo que la Constitución diga, es decir, la Constitución limita y dice qué puede hacer y qué no puede hacer. Y en el caso de Inglaterra, este rey aparte que no gobierna directamente porque es jefe de Estado, pero no de gobierno, pues tiene un parlamento al cual sujetarse. Obviamente tiene sus propios derechos y deberes. Por ejemplo, la reina de Inglaterra técnicamente podría entrar a tu casa si se le diera regalada gana, porque pues todo está a su nombre. La reina de Inglaterra, por ejemplo, no tiene pasaporte. Nuevamente porque el pasaporte se emite a nombre de ella. Entonces ella no puede tener pasaporte porque ella es la que autoriza. Es a nombre de ella que se emite el pasaporte. Y me parece que técnicamente hablando, eso habría que corroborar qué tan cierto es, pero la reina de Inglaterra podría cometer un crimen y no podría ser acusada, no podría ser llevada ante tribunales. Obviamente no es que lo vaya a hacer, pero si lo hiciera, me parece que no podría ser llevada ante un tribunal. ¿Por qué? Porque nuevamente las leyes se aplican en nombre de ella, ¿me explico? A pesar de que ella no gobierne, todo está a nombre de ella. Inclusive hay ciertos animales que son de la monarquía, por ejemplo los cisnes, o lo eran, no sé si actualmente sigue siendo, pero lo eran.
Es decir, si tú cazabas un cisne o te quedabas con un cisne, básicamente estabas cometiendo un crimen de Estado, porque le pertenecen a la realeza, no le pertenecen al pueblo. Esas son algunas curiosidades. Obviamente muchas de estas leyes pues, nunca han tenido que ser usadas, pero técnicamente creo que siguen existiendo. La otra cuestión curiosa de Inglaterra es que ellos no tienen constitución. Entonces, técnicamente tampoco sería una monarquía constitucional, pero estoy diciendo que es constitucional en el sentido de que hay una ley que regula cómo debe actuar la monarquía. Hay otras monarquías que sí son constitucionales. Por ejemplo, la monarquía española es constitucional. En este caso, el rey es el jefe de Estado. Tenemos a un presidente del gobierno, que no me acuerdo quién es el presidente del gobierno español actualmente, pero lo está haciendo súper mal. Y obviamente tenemos un parlamento o un congreso, ¿ok? En este caso, el rey no gobierna directamente nuevamente, pero sí es un jefe de Estado, ¿ok? Y el jefe de gobierno, pues, sería el presidente de gobierno. Y luego tenemos las monarquías absolutas. Bueno, aquí voy a poner entonces los ejemplos para rápido. Ya mencioné a dos de ellos, pero solo me voy a mencionar dos de ellos y ya. Hay más monarquías. De hecho, existen un montón de monarquías todavía. Entonces, ya mencioné el caso de España, ya mencioné el caso de Inglaterra o Gran Bretaña. Y voy a mencionar solamente para terminar el caso de Países Bajos, que me parece que también es monarquía. Pero para fácil voy a poner Dinamarca, que también es monarquía. Ese sí no tengo duda. Dinamarca. ¿Ok? Pero hay más monarquías. De hecho, siguen existiendo más monarquías. Sin embargo, estas son monarquías constitucionales y, por lo tanto, democráticas. O sea, la gente elige a su parlamento, la gente elige a su jefe de gobierno, pero el jefe de Estado es la monarquía. ¿Ok? Que ya no tiene un papel político preponderante, pero sigue estando presente en la vida de ellos y que de hecho, curiosamente, es más barato que mantener un presidente. Curiosamente. O por lo menos eso es lo que dicen ciertos estudios. No sé qué mandaste, Hani, entonces de aquí a que me pongo a descargar la imagen voy a tardar. Luego tenemos las monarquías absolutas. Para ejemplo de las monarquías absolutas voy a mencionar tan solamente a una, aunque todavía sigue habiendo varias, sobre todo en Medio Oriente. ¿Cuál va a ser un ejemplo de monarquía absoluta? Pues el más común es Arabia Saudita. ¿Ok? Este es el ejemplo más fácil de lo que es una monarquía absoluta. Cabe mencionar, como dije anteriormente, que no es la única monarquía absoluta que sigue existiendo. En esta monarquía absoluta sigue habiendo príncipes y princesas en caso de que sean mujeres, etc., ¿no? De hecho, quien actualmente gobierna Arabia Saudita no es el rey, es el príncipe heredero. ¿Y por qué no es el rey? Pues porque ya está muy viejito y entonces ha dejado que sea el hijo quien lo haga, pero pues realmente el rey sigue siendo el rey, ¿no? Básicamente, en la monarquía absoluta, el monarca es el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Él es quien marca las leyes, él es quien las hace valer y él es el que tiene el poder, ¿ok? Junto con, pues, obviamente, a los que le dé el poder, que serían los príncipes y sus herederos, etc., ¿no? Entonces, básicamente, el problema de Arabia Saudita, pues, es ese. Actualmente ha empezado a modernizarse un poco porque les interesa tanto que Occidente, es decir, Estados Unidos, Europa, en general Occidente, inviertan en ellos, aparte que son aliados estratégicos de Estados Unidos, que básicamente han empezado a hacer una pequeña reforma y ahorita ya hay un pequeño parlamento que es relativamente reciente, porque realmente antes tomaban las decisiones así ya porque se les daba la gana. Y ahí la llevan, ahí están medio queriendo medio respetar los derechos humanos. Obviamente todavía les falta muchísimo por hacer y tal vez lo hagan simplemente maquilladamente para que más gente invierta, pero bueno, ahí está, ¿no? Como mencioné, no es la única monarquía absoluta. Todavía en algunos países sigue habiendo, en algunos emiratos también. Los emiratos son también un tipo de monarquía o de aristocracia. Qatar, por ejemplo, él menciona Qatar, efectivamente Qatar es uno. Los Emiratos Árabes Unidos, que me parece que es donde está Dubái, también es otro ejemplo. Los emires son como tipo reyes, digo tipo porque es que no son reyes como tal. Y en el caso de Emiratos Árabes Unidos, como su nombre indica, son varios emiratos que están unidos y trabajan como si fueran uno. ¿El Vaticano es una monarquía absoluta? Sí, no. Sí es una monarquía, pero hay que entender que es una monarquía algo distinta, más bien es una teocracia. Pero sí es una monarquía, vaya. Vamos a decir que técnicamente hablando, el Papa es un rey de su pequeño territorio, pero es un rey. Pero realmente quien hace las cosas no es el Papa directamente, aunque también lo puede hacer, vaya. Para eso tiene también su jefe de gobierno,
que en el periodo de Juan Pablo II, me parece que era Angelo Valls, se llamaba o algo así. Pero en fin, tiene alguien que le ayuda con eso, ¿de acuerdo? Actualmente no sé cómo está, pero pues sí, técnicamente sería pues el monarca. Hania menciona Omán, que es otro país musulmán también. Si se dan cuenta, la mayor parte de de monarquías absolutas siguen existiendo en Medio Oriente y sobre todo en países musulmanes. ¿Ok? Antes los musulmanes tenían una figura que se llamaba califato o califa y que de ahí tenemos los emires. Entonces, bueno, hay varios. También menciona a Suholandia o algo así mencionó. Hay muchas tribus en África que siguen teniendo sus propios reyes y es un poco extraño porque una cosa es la tribu y otra cosa es el gobierno, el país-nación como lo conocemos. Entonces, para no meternos en más, déjenle en ejemplo básico y sencillo, Arabia Saudita, Qatar, Omán, el Vaticano, de monarquías absolutas, ¿ok? Donde el rey todavía es poder ejecutivo, judicial y legislativo. Y luego pues tenemos las dictaduras. Las dictaduras, ¿por qué no las pongo como monarquía? Porque ellos no se autonombran monarquía, no es una realeza, no hay una coronación, no son representantes, bueno, sí son representantes de sus estados, pero porque los son una monarquía. La dictadura, recuerde que hay varios tipos de dictadura. Hay dictaduras de uno solo, como pasó en México y en Argentina, y en muchos países, como fue cuando teníamos a Porfirio Díaz, pero también hay dictaduras de partido, como pasa en China. En China es una dictadura del Partido Comunista. En México llegamos a tener también un tipo de dictadura, aunque oficialmente nunca fuimos una dictadura, que fue oficialmente, o extraoficialmente yo diría que sí era una dictadura, que era el PRI. Los 70 años que el PRI estuvo en el poder y que, pues, ¿por qué no era una dictadura propiamente? Porque el presidente sí tomaba las decisiones. Venezuela, una dictadura también. O sea, Venezuela es una dictadura, también es una dictadura. Todo el poder está concentrado en el Ejecutivo, que en este caso es Maduro. Cuba también es una dictadura. Efectivamente, esas son dictaduras. Corea del Norte es una dictadura. Solo que esas son dictaduras individuales. En el caso de Corea del Norte es una dictadura hereditaria. República Dominicana no estoy seguro, pero depende de la fuente que estás leyendo, Jania. La verdad no sé. No. Muchos países han tenido dictaduras en algún momento de su historia. Otra dictadura más. Pues básicamente el chino me parece que es el que tiene mayor representación. Porque ahí es el partido el que toma las decisiones. En el caso de China. ¿Ok? Entonces, pues sí. O sea, tenemos. Bueno, dice Jania que lo sabe por su madrastra. No sé muy bien de República Dominicana. Si lo dice tu madrastra, seguramente es cierto, pero pues sabe venir de ahí. Habría que investigarlo si sigue siendo una dictadura. Pero sí, existen dictaduras hasta la fecha. Entonces, y hacia eso puede ir México si seguimos permitiendo lo que quiera hacer López Obrador. No sería una dictadura de López Obrador, sería una dictadura del partido. Porque es lo que suelen hacer las dictaduras. Por ejemplo, en China hay otros partidos políticos. Lo que pasa es que no los dejan obviamente existir ni hacer nada. ¿Me explico? Entonces, puede haber una dictadura de partido como lo fue con el PRI. Por eso yo digo que el PRI sí era una dictadura. A pesar de que oficialmente no lo era. Bien, ya se va a acabar la clase o el tiempo, entonces vamos a dejarlo hasta acá. Obviamente hoy no hay actividad y continuamos la siguiente semana, ¿de acuerdo? Entonces nos estamos viendo, dejen su asistencia, no vayan a olvidar de la asistencia y pues dejémoslo hasta por acá. Vamos a continuar en la siguiente clase con la segunda parte de lo que es el ámbito político. ¿De acuerdo? Entonces nos estamos viendo. Adiós.